Buenos amigos, Dios Espina, un servidor Manuel Jiménez, ya estamos con ustedes en nuestra entrevista con Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación. Así que agradecemos muy, pero muy encarecidamente que haya aceptado estar con nosotros aquí en Propuesta de la Noche, don Manuel. Nuestro saludo. Gracias, Manuel, por la oportunidad de entrar en contacto con la audiencia de Propuesta de la Noche y a tus órdenes para las preguntas o reflexiones que quiera compartir con los amigos televidentes. Bueno, obliga a preguntarte sobre la decisión del Comité Político de anunciar el 9º Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Y uno de los objetivos es la renovación de los cuadros directivos desde abajo hacia arriba. Entonces, concretamente, ¿qué tienes sobre este partido? ¿Podría salir fortalecido con mayor unidad para ya encarar su rol de partido opositor? Y si nos puede ampliar algo o adelantar algo sobre de qué manera se haría esta renovación, por votación directa, por votación de los cuadros, es decir, de qué forma se haría esta escogencia. El Comité Político tuvo una magnífica reunión el sábado pasado, la primera reunión una vez pasadas las elecciones, y naturalmente nos abocamos a discutir dos temas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con lo que va a ocurrir el 16 de agosto, y es el traspaso de mando, es el protocolo y lo que se estila en términos de la escogencia de los bufetes directivos de ambas cámaras, para lo cual cada organización política lleva una propuesta y naturalmente porque no espera que estén instalados los bufetes directivos de la Cámara para fijar una posición política, también adelantamos una posición como partido tan pronto se instale la Cámara como el Senado de la República. Ese fue el primer punto y tomamos también decisión respecto a la escogencia del cuerpo directivo de ambos bloques parlamentarios. En el caso del Senado, tendremos un bloque de unos 6 senadores. En el caso de la Cámara de Diputados, hubo 75 diputados electos en las boletas provinciales y de circunscripciones y un diputado nacional, en total 76. Entonces, con esas dos matrículas vamos a conformar el poderoso bloque de oposición del Partido de Liberación Dominicana en el Congreso Nacional. Y naturalmente, en el día de mañana fuimos comisionados para dirigir ese proceso de escogencia del vocero, vicevocero y secretario del bloque del Partido de la Liberación Dominicana en ambas cámaras. El punto que asumimos, con eso doy respuesta a tu pregunta, tiene que ver con cómo afrontar la nueva situación del Partido de la Liberación Dominicana en su condición de rol opositor. Y efectivamente hay una información que no se ha conocido como tal y quizá una primicia para tu programa, y es que a partir de septiembre el Comité Político ya no se reunirá los lunes, sino cada domingo de inicio de mes. De manera que esa primera reunión, una vez se dé el traspaso de mando y ya como partido de oposición, será el domingo 6 de septiembre. A partir de ahí, las reuniones ordinarias del Comité Político serán cada domingo primero de cada mes. Para esa reunión del 6 de septiembre se delinearon algunos aspectos sin entrar en la toma de decisiones, porque será el resultado de una reunión que muy probablemente será extendida ese 6 de septiembre, que habrá primero de agotar una fase de evaluación de las condiciones que nos llevan a perder las elecciones. Y una vez podamos establecer las razones eficientes de la derrota, entonces ahí podrán surgir elementos importantes como correctivos para poder encauzar nuestro rol hacia la búsqueda del poder en el año 2024. Esa será solo una primera reunión de approach, como digamos, de evaluación y de delinear una ruta crítica que habremos de seguir para la celebración del Congreso, que ya sí adelantamos, que inicia
el 4 de octubre y termina el 15 de diciembre, que es la fecha en que se conmemora el aniversario de fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado, desde el punto de vista estatutario, ¿cuáles son las atribuciones de este Congreso al que ustedes están convocando? Este Congreso puede refundar al Partido de Liberación Dominicana. Este Congreso puede hacer reformas cosméticas, pero yo entiendo que el clamor de los PLDistas, y fue también lo que nosotros vimos a nivel de esa primera discusión muy rica en el comité político, es que vamos a un proceso de amplia transformación del Partido de la Liberación Dominicana. Resulta que en estos tiempos lo que da resultado, la organización inteligente, es aquella organización ágil, flexible, en capacidad de dar respuestas inmediatas a los miles de problemas que se pueden presentar en el mundo de las incertidumbres. Entonces, hubo una cierta crítica al gigantismo que de alguna manera ha afectado al Partido de Liberación Dominicana en los últimos años, una estructura muy grande que se convirtió en cierto modo en una masa amorfa, anodina, sin capacidad de respuestas inteligentes y rápidas. Desde ese punto de vista, entonces, se está pensando en un partido moderno, ágil, más pequeño, pero que pueda ese tamaño ser lo suficientemente efectivo para producir cantidad. Por ejemplo, el Partido de Liberación Dominicana en 2 oportunidades ha obtenido más de 2 millones de votos, prácticamente 2,5 millones de votos. Lo obtuvo con Leonel Fernández en su última elección, y lo obtuvo con Danilo Medina en el año 2016. Ahora, esa gran cantidad de dominicanos que en un momento va a votar por el Partido de Liberación Dominicana no puede confundirse con la matrícula, con el padrón de miembros del partido, porque estaríamos divorciados de los imperativos que marcan los tiempos actuales. Por eso nosotros preferimos hacer un proceso de depuración de nuestro padrón de miembros, y eso necesariamente estará antecedido de una reforma a fondo de nuestros estatutos. Conforme el estatuto actual, para dar respuesta a tu pregunta, el comité político lo único que puede hacer el próximo día 6 de septiembre es escoger una comisión organizadora del Congreso, darle la ruta crítica y de alguna manera entregarle un documento o instructivo que puedan mejorar o que puedan culminar para organizar el proceso de debate interno, que va innegablemente en su primera fase por la discusión de documentos fundamentales como la Declaración de Principios, los propios estatutos y unos documentos que se aprobaron en el octavo Congreso, pero que no fuimos capaces en este interregno de culminar con los reglamentos que le dieran, pudieran hacerlo operativo. Entonces, esa primera fase corresponderá a una comisión de organización del noveno Congreso, en la que de alguna manera cesan las estructuras actuales. Tanto el Comité Central como el Comité Político cesan en sus funciones y dan paso a ese proceso de renovación a que nos habremos de abocar, y que tiene el propósito fundamental de fortalecer la organización y ponerla a tono con los desafíos de estos tiempos. Usted adelanta que en septiembre el comité político hará una evaluación de las causas efectivas de la derrota reciente. Hay algunos dirigentes que han adelantado juicios. Por ejemplo, hay quienes afirman que el origen central de esta derrota estuvo en la salida del expresidente Leonel Fernández. Otros han hablado de que no se compactó realmente una estrategia de campaña donde participaran todos los actores principales del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que hay quienes ya han adelantado posiciones y juicios en torno a las causas de la derrota, tanto en las elecciones municipales como en las elecciones presidenciales y congresuales.
Ahora bien, ¿qué entiende Melanio Paredes que influyó para que el Partido de la Liberación Dominicana tuviera esta derrota tan importante tras 20 años no consecutivos en el poder? Ese es el debate que precisamente queremos hacer. Y cuando tú observas los números fríos, si tú sumas los votos obtenidos por los compañeros que fundaron Tienda Aparte, apenas un 4 y tanto por ciento, sumado a lo que alcanzó el Partido de Liberación Dominicana, no suman para ganar las elecciones. Lo cierto es que si tú examinas la alta abstención que ronda el 50% que hubo, sobre todo en los mayores centros urbanos, donde estuvo por mucho tiempo la fortaleza del Partido de Liberación Dominicana, te encontrarás con que ahí puede estar una razón objetiva y contundente de la derrota. Es decir, un grueso de dominicanos y dominicanas, de electores que recurrentemente votó al Partido de Liberación Dominicana, no fue a votar. Sencillamente se quedó en la casa. Las razones: el COVID, la pandemia, la propia situación de división, que claro, crea desánimo, crea frustración, la creó efectivamente en una buena parte de nuestra militancia. El desgaste en el poder, la desconexión de muchos de nuestros líderes intermedios, provinciales, municipales, con la base de la sociedad. Bueno, son de las variables que nosotros estaremos ponderando el próximo mes de septiembre al examinar estas razones eficientes de la derrota. No vamos a descartar nada, no es momento de meter la cabeza como la avestruz. En la medida en que seamos objetivos y podamos desentrañar esas causas eficientes, eso nos pone en posibilidad de recomponernos y reconducirnos y de lanzar al Partido de Liberación Dominicana. Se ha dicho que el conocimiento pleno del problema te da el 50% de la solución. En ese sentido, no vamos a escatimar ningún tipo de arista al abordar el análisis de esas causas. Licenciado, pero fuera de lo que se pueda decidir y de lo que se pueda discutir a lo interno del organismo como tal, usted en lo particular, ¿a qué atribuye las causas de la derrota? De alguna manera ya yo en programas anteriores, en pasadas elecciones, había señalado 3 factores fundamentales. Ese de la división del partido, innegablemente que fue un lastre importante, del cual cuando nos recuperamos en gran medida, no pudimos finalmente librarnos de ese estigma de la división, porque los propios compañeros que se fueron mantuvieron un discurso ríspido, nos enfrentaron más que a la oposición del PRM, nos enfrentaron a nosotros. Y si bien el Partido de Liberación Dominicana tuvo claro que el enemigo era el PRM, y hicimos caso omiso a las críticas muy ácidas de ese sector, innegablemente que esa bocina permanente en los medios de comunicación pública y en todos los foros me llama la imagen del Partido de la Liberación Dominicana. Innegablemente que ese fue un factor. El otro factor, entiendo, es el desgaste. 16 años en el poder. Y una de las cosas que estuvimos viendo en el comité político es que debemos agradecer a la población dominicana que nos dio el favor en 7 certámenes electorales consecutivos y que nos dio el poder para dirigir el país en 4 elecciones presidenciales consecutivas, en todas ellas con más del 50% más 1 de los votos, o sea que no hubo necesidad de ir a una segunda vuelta. De manera que para algunos que piensan que nos dieron la patada, nosotros vemos el vaso medio lleno y decimos que vamos a celebrar que la sociedad dominicana, en esta última etapa de democracia dominicana, hemos sido la única organización que nos dio la posibilidad de gobernarlo por 4 mandatos consecutivos. Naturalmente que eso trae desgaste, y el hecho objetivo que demuestra ese desgaste es que apenas 2 senadores de 29 senadores que teníamos fueron capaces de reelegirse, de lograr la reelección. Incluso senadores como José Rafael Vargas, candidato, Tony Galán, el propio Charlie Mariotti y otros que marcaban punteros, Cristina Lizardo, que marcaban punteros en nuestras encuestas
digamos, 15 días antes de las elecciones, perdieron irrevisiblemente. Entonces, eso evidencia que la ola del desgaste que nos afectó también se llevó a muy buenos candidatos a ese nivel. Y el tercer elemento que yo pienso que fue una de las razones de la derrota es que la oposición se montó en una ola, la ola del cambio. Un cambio que no está claramente definido y ya lo estamos viendo en las primeras medidas que ha tomado el presidente electo. O sea, se ve claro que el PRM se preparó para ganar con la consigna del cambio, pero no estaba preparado para gobernar, sobre todo en unas condiciones tan tremendas, tan dramáticas como la que se ha derivado de la covidianidad. Entonces, veremos, nosotros auguramos que podamos salir de esta crisis pandémica, económica, social, familiar, con las medidas que pueda tomar el nuevo gobierno, pero habrá que verlo porque pensamos que esa consigna del cambio no estuvo lo suficientemente sustentada en un plan de acción que veremos en los próximos 100 días si efectivamente estaba articulado. Sí, Melanio, nos quedan 3 minutos para culminar el programa. Una pregunta obligada en tu condición de ministro de Educación. El inicio del año escolar, al menos en el sector público, está en veremos. Se han planteado algunas hipótesis sobre la manera en que podría darse o impartirse docencia en las escuelas públicas, pero se está advirtiendo que el presencial sería realmente catastrófico, vista de que todavía tenemos presente esta pandemia del COVID-19. En tu condición de ministro de Educación, ¿qué entiendes como alternativa para garantizar la celebración del próximo año escolar? Lo primero es que el ministro deberá convocar al Consejo Nacional de Educación tan pronto sea juramentado, porque antes no puede tomar decisión, y es el Consejo Nacional de Educación el órgano rector de la educación dominicana, liderado por el ministro. Pienso que los pasos que ha estado dando en el sentido de la consulta ha sido importante. Hoy conocimos un documento denominado Volver a Clases, que es parte del equipo de transición que han elaborado tomando en cuenta la excepcionalidad de esta situación de la pandemia. Y creo también que se ha estado haciendo una consulta a nivel de los miembros del pacto educativo que se firmó en el 2014 y tiene una extensión hasta el 2030 y del cual yo formo parte. Melanio Paredes entiende que efectivamente es imposible que podamos volver a clase en medio de una situación que, a pesar del excelente manejo que ha hecho el gobierno del presidente Medina y que ha garantizado que no colapsen nuestros hospitales y que la tasa de mortalidad sea de las menores en el mundo, sin embargo, el número de contagiados y el hecho de que la positividad esté de 1 por cada 3 dominicanos implica que hay alto riesgo de que nuestros alumnos vuelvan a las escuelas a socializar como es parte del mandato curricular sin que previamente no se creen las condiciones para garantizar su seguridad. Melanio Paredes tiene una propuesta. Se lo hemos hecho, yo se la hice llegar a través de una comunicación al nuevo ministro, al que me unen lazos de amistad de los tiempos de trabajo en la ADP, y espero respuesta. Si el ministro no da respuesta, yo haré pública esa propuesta a la sociedad dominicana. Es una propuesta que tiene que ver con la visión que yo tuve hace 10 años del sistema educativo dominicano y que planteaba los aprendizajes centrados en la convergencia de medios. Melanio Paredes ya hace 10 años planteaba el uso de la televisión educativa, el uso de los plasmas en las escuelas, el uso de la radio educativa y el uso de Internet como medios multimediales para poder garantizar la educación a distancia, ya sea en las escuelas o ya sea en los propios hogares. Pero al mismo tiempo no nos quedamos solamente en la formulación, sino que tenemos miles de horas elaboradas y trabajadas en audiovisuales, en material multimedial que puede perfectamente utilizarse en esta coyuntura, y es una primicia que doy a tu programa, porque ese material está ahí, debe rescatarse, tenemos pistas donde se puede encontrar, y es un material que se hizo alineado con el currículum, que es muy importante. No es solamente colocar en la televisión o en la radio o en Internet contenidos
contenidos de conocimiento en las diferentes áreas, sino que esos contenidos sean parte del currículum de la educación dominicana, que permita a los jóvenes mantener la continuidad del ciclo escolar, que es lo más peligroso en este momento, la discontinuidad de su ciclo escolar. Bueno, muchísimas gracias, Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación. Una entrevista muy interesante, incluso primicias agregadas. Así que agradecemos, como siempre, esta oportuna intervención de Melanio Paredes aquí en Propuesta de la Noche. Buenos amigos, como siempre, muy agradecidos de que nos sintonicen de lunes a viernes en horario de 6 a 7 de la noche por Digital 15. Espina, un servidor Manuel Jiménez, agradecemos muchísimo su sintonía con esta Propuesta de la Noche y los esperamos mañana a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros. Buenas noches.